Buenas tardes, sean todos muy bienvenidos. Educación Ejecutiva de la Universidad de Chile les agradece su asistencia y les da la bienvenida a la Masterclass Pensar el cambio en la era de la IA, cointeligencia, segundo cerebro y decisiones humanas. En esta oportunidad presenta Rosa Osorio Morales, psicóloga organizacional, MBA y magíster en gestión de personas y organizaciones, directora académica del Diploma en Gestión del Cambio para la Excelencia Organizacional de U Ejecutivos de la Universidad de Chile, especialista en liderazgo, gestión del cambio y desarrollo organizacional, con experiencia en diseño y facilitación de procesos formativos y de acompañamiento estratégico en contextos de transformación organizacional. Socia fundadora, Organización Humana, Consultores Asociados. El invitado, Andrés Zaneta Bravo, Master of Project Management de University of Sydney, ingeniero comercial, Máster en Innovación, Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha liderado iniciativas en el ámbito de soluciones tecnológicas, mejora de procesos e iniciativas de transformación de alta complejidad. Fundador y director de proyectos en Aura Chain Management Service, consultora especializada en transformación organizacional y gestión del cambio aplicado a iniciativas de base tecnológica y de mejora de procesos. Estos encuentros que realizamos en la unidad de ejecutivos son espacios de conversación. Nos permiten profundizar en contenidos de relevancia para las empresas en el día a día. La masterclass de hoy se enmarca en el diploma en gestión del cambio para la excelencia organizacional. Cuando inician las clases, no olviden la fecha, 7 de abril en modalidad de clases online. Gracias a todos, que disfruten de esta conversación. Profesora Osorio, la pantalla es toda usted. Muchas gracias, Marcela. Como siempre, un gusto encontrarte y encontrarnos en este espacio. Hola a todos y todas los que están conectados en este minuto, ya sea directamente por la plataforma de StreamYard o sea que estén en el canal de YouTube. Quisiera hacer una pequeña como introducción que tiene que ver como meter este tema, de la inteligencia artificial como el segundo cerebro en la gestión del cambio organizacional. A mí ya me llegaron algunas preguntas. ¿Qué significa esto? Es un poco de lo que vamos a hablar. Y contarles que esto es mucho más que una presentación. Lo que vamos a hacer con Andrés es buscar e incentivar con ustedes tener una conversación reflexiva, honesta, sobre cómo estamos pensando y sobre todo, si es que ustedes están en posición de toma de decisiones, cómo estamos tomando decisiones respecto del cambio en los tiempos actuales. Y quiero partir colocando un pequeño marco, no tecnológico, sino que más bien de contexto, contarles un poco. Bueno, hace unos días atrás llegó a mis manos el informe del Foro Económico Mundial de riesgos y muestra con bastante claridad que estamos entrando en una etapa marcada por alta incertidumbre, plantean ellos, y de riesgos cada vez más interconectados. Vaya cosa, ¿no? Porque todo el mundo habla del mundo VUCA, BANI, etcétera, para tratar de identificar estos contextos tan interconectados, tan difíciles, tan turbulentos, y la verdad es de que pareciera ser que los riesgos van en la misma línea, cada vez más interconectados. Y lo interesante de esto es que los riesgos ya no son solamente tecnológicos o económicos, sino que el mismo informe plantea que estos riesgos son profundamente humanos. Y los temas que están arriba de la mesa, plantea este informe, son la confianza, cómo somos capaces de confiar unos con otros, confiar en la tecnología, cómo procuramos bienestar. Justamente en la universidad, este año que recién pasó, la mayor cantidad de programas que hicimos fue con respecto de cómo mantener el bienestar y la felicidad organizacional. Así que confianza, bienestar, polarización en temas, digamos, de las fracturas que están habiendo entre las personas y cómo las personas interpretamos la realidad. Los acontecimientos mundiales nos están mostrando esto, ¿no? Esta polarización. Y también la búsqueda de sentido. Estos son los temas que hoy día plantea este informe, que son los que están arriba de la mesa. Y en este contexto, las organizaciones siguen impulsando transformaciones
mientras las personas experimentan, sabemos, ¿no? Sobrecarga, ambigüedad, mucha ambigüedad, y todo eso genera mucha fatiga. Hoy día se le llama fatiga adaptativa, es decir, fatiga tener que estarnos adaptando permanentemente a los cambios. Y esto, por cierto, que tensiona a aquellos nosotros que trabajamos en gestión del cambio. Por eso hoy día queremos hablar de la inteligencia artificial no como una moda, tampoco como una solución mágica, porque no lo es, sino hacernos una pregunta mucho más de fondo. ¿Cómo pensamos el cambio cuando la complejidad está por lejos superando la capacidad individual de procesamiento? Y yo diría la capacidad colectiva también de procesamiento. Y aquí es donde aparece el concepto de cointeligencia, desarrollada por Ethan Mollick. En su libro se los presento y se los recomiendo. Yo por lo menos lo estoy releyendo. Dice, cointeligencia, vivir y trabajar con la inteligencia artificial, ¿sí? Y el concepto que nos va a presentar Andrés, que es bien amigo de cointeligencia o tiene algunas relaciones y que tiene que ver con el usarla como segundo cerebro, ¿no? Segundo cerebro, que implica no delegar el juicio a la inteligencia artificial, sino cómo nosotros nos apoyamos, ¿sí?, en ella, manteniendo siempre el criterio humano en el centro. Y quizás la advertencia más importante en este sentido es que el mayor riesgo no es que la inteligencia artificial se vaya a equivocar, sino que nosotros dejemos de cuestionarla, ¿sí? Ese es un poco el contexto que les quiero ofrecer, y es en este marco que quise invitar a Andrés Zaneta nuevamente a conversar. Así que, ¿cómo estás, Andrés? Qué gusto tenerte de nuevo por acá. Así es, Rosy, gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Ya segundo año que estamos presentando temas sobre gestión del cambio, y hoy día con esta disrupción que es la inteligencia artificial hay hartas cosas interesantes que contar que se vivieron durante el 2025 particularmente. Ahí volviste. Ahí volví, perdón. Perdón. No sé si alcanzamos a presentarte, te tengo que presentar porque aunque hayamos conversado por segunda vez, probablemente son otras personas las que nos están acompañando hoy día, así que hubo hartos inscritos, así que este tema está en llamas. Andrés Zaneta Bravo, él es ingeniero comercial, como dijo muy bien Marcela, máster en innovación y en project management y fundador de Aura Change Management Services. Así que aquí viene la primera pregunta, pues, Andrés, ¿qué hacen ustedes en Aura Change Management Services? Bueno, Aura es una consultora enfocada en lo que es la transformación organizacional. Yo vengo del mundo de la consultoría ya varios años, desde el 2015 aproximadamente. Esta consultora es relativamente nueva, había estado en otra consultora que tenía un foco 100% de gestión del cambio, y hoy día con Aura decidimos expandir el alcance a algo más amplio que la gestión del cambio. Si bien hay un foco muy fuerte en gestión del cambio, también incluimos otros elementos que se repiten dentro de lo que son las transformaciones. Por ejemplo, la estrategia de las empresas, como aguas arriba cuando parte de estos procesos de cambio. Tenemos servicios orientados a realizar la estrategia competitiva, también planificarla, que es lo que se conoce como planificación estratégica. Algunas veces la transformación tiene un foco en los procesos, en la mejora de procesos. Y todos esos cambios, ya sea una nueva estrategia, una mejora de procesos o una nueva tecnología, siempre debiesen tener al ladito gestión del cambio como un eje habilitador del proyecto. Entonces, aquí lo que hicimos fue básicamente tener una visión integral de lo que es la transformación, de modo que podemos entrar desde ejes técnicos como la mejora de procesos o la definición de una nueva estrategia, y también tener el eje de gestión del cambio para acompañar esos mismos proyectos o acompañar proyectos técnicos que se están ejecutando con otros líderes. Así que básicamente estamos enfocados en eso. Y gestión del cambio, que es lo que estamos conversando hoy, ha sido uno de los grandes beneficiados con la IA, ya que al incorporar las capacidades de la IA, que es lo que tiene que ver con el segundo cerebro que vamos a conversar hoy día,
la capacidad de hacer una gestión del cambio mucho más efectiva y con mucho mayor impacto se ha visto enormemente beneficiado. Así que por eso te invitamos a conversar aquí de nuevo y como digo nuevamente, muchas gracias por aceptar esta invitación. Quiero partir, Andrés, haciéndote una pregunta y te voy a ir haciendo algunas preguntas. Y muy importante, los que están viendo, la invitación a ustedes a que nos empiecen a hacer preguntas. Yo voy a estar anotando, también Marcela, Heidi de atrás también van a estar ayudándome si es que se me pasa alguna pregunta. Poder hacerle preguntas a Andrés o a mí o etcétera, preguntas gatilladoras que sean interesantes y que tengan que ver con lo que estamos hablando. Nosotros estamos atentos. Heidi nos va a ir colocando las preguntas ahí abajito que van a ir apareciendo. Así que, pero quiero yo tirar la primera pregunta, Andrés. Así que mucho se habla de inteligencia artificial, yo creo que hemos hablado de inteligencia artificial, yo creo que en todas partes estamos leyendo al respecto, pero en la práctica los procesos de cambio siguen siendo igualmente complejos. ¿Qué problema real estás viendo tú en las organizaciones? Cuéntame. Súper. Bien, los cambios uno los podría agrupar por nivel de complejidad. Si hablamos de un cambio menor, hay principalmente los problemas que se dan, tienen que ver con elementos más bien tácticos. Por ejemplo, no hay roles claros para ejecutar el cambio, hay problemas en las comunicaciones, hay desalineamiento. Son en general desafíos que tienen soluciones bastante inmediatas. Pero por otro lado, cuando hablamos de transformación, donde ya la empresa va a ir a un punto de no retorno, ahí los desafíos son mucho más complejos. Porque, a ver, lo que tú mencionabas, el tema de los desafíos a nivel macro, como la fragmentación, que es las distintas visiones que hay en este caso, se lo llevamos a un contexto organizacional, la fragmentación se podría ver en el distinto entendimiento que hay del objetivo del proyecto, de su propósito, de los beneficios. Entonces ahí uno de los desafíos que emerge es el alineamiento que hay entre los distintos actores de un proyecto. Eso es la complejidad social que tiene cualquier cambio. Por otro lado, los cambios siempre, como te comentaba, tienen un eje técnico que puede ser la nueva tecnología, el nuevo proceso, la nueva estrategia. Sin embargo, la parte humana es la que no es tan predecible. Ahí uno no puede trabajar, como es complejo, uno no puede trabajar con recetas, distinto al eje técnico, que hay pasos y hay métodos más predecibles. Y cuando se trabaja con sistemas complejos, como una organización, por ejemplo, y cómo va a reaccionar frente a un cambio, la respuesta a eso es encontrar patrones, validar hipótesis. Y eso es súper desafiante para el que está liderando ese proyecto. O sea, diría que en resumen, hay problemas en la fragmentación, que es toda la diversidad de perspectivas que puede haber frente a un cambio, y hay problemas con el procesamiento de información en sistemas complejos, que es la transformación básicamente. Eso es muy complejo de procesar y por eso se habla muchas veces de estas estadísticas de las altas tasas de fracaso en las iniciativas de cambio, porque hay múltiples causas, y eso es complejidad al final del día, cuando hay muchos elementos interviniendo. Y habría entonces esta como especie de sobrecarga cognitiva para el consultor o para los agentes de cambio al interior de la organización. Me imagino que eso también impacta, ¿no? En los proyectos, en la gestión de proyectos, en encontrar estos patrones. Claro, efectivamente. O sea, de partida bueno, ojalá que se haga gestión del cambio, eso es lo primero. Muchas veces estos proyectos de transformación parten sin gestión del cambio, parten como un portafolio de iniciativas tecnológicas. Buen punto, súper buen punto. Y en la gestión del cambio con un modulito de 8 horitas de sensibilización y sería, ¿no? Y ese claro. Es gestión del cambio, es como check. No tiene nada que ver. Claro, lo que he visto yo es que al menos en Sudamérica, países más desarrollados, tienen funciones más avanzadas de esto. De hecho, de ahí vienen los modelos que uno estudia, no son chilenos, ¿no? Todo viene de afuera. El tema es cuando existe, ya, olvidémonos de cuando no existe. Ahí el fracaso, la probabilidad es mucho más alta. Total. Pero cuando existe la función tiende a ser mínima, la función de gestión del cambio. Y la forma que toma en la práctica es
una consultora que tiene foco en diagnóstico y comunicación. Ahí se maneja lo que es gestión del cambio precisamente. Se diagnostica, no se hace mucho con el diagnóstico y se activan ejes de comunicación y de algunas capacitaciones. Eso podría ser como una función que muy común que se ve, que es algo, pero es débil. Y la otra que se ve es cuando hay un área muy pequeña también de gestión del cambio. Hasta ahora no he conocido grandes equipos de gestión del cambio y que tengan tanta experiencia y también tienden como a vivir dentro del mismo mundo, que es diagnóstico y comunicaciones y algo de capacitación. Sí. Eso es donde estamos. Sí, estoy de acuerdo con ese diagnóstico. Algunos quizás no están tan de acuerdo, dependiendo de si están trabajando. Sé que algunas personas que nos están mirando son algunos agentes de cambio formales dentro de las organizaciones y están haciendo un trabajo muy en la línea de que estas cosas no sean así, ¿no? Sí. Exacto, pero son los menos, digámoslo. Andrés, y entremos en el tema así como del nombre de esta masterclass. Hablamos de inteligencia artificial como segundo cerebro y como cointeligencia. ¿Qué significa exactamente usar la inteligencia artificial como segundo cerebro o como sistema de cointeligencia? ¿Dónde consideras tú, o en tu experiencia, pero tú algo trabajas en eso, ¿cierto? ¿Dónde está la diferencia, por ejemplo, entre automatizar procesos o delegar tareas? ¿Dónde está esa distinción? ¿Qué ves tú? Sí, bueno, un poco de historia de cómo nace el tema del segundo cerebro, en el caso nuestro, y este concepto es antiguo, no lo inventamos nosotros, ni nació con la IA. En el caso del segundo cerebro, este concepto existe, no sé, hace siglos que se habla del segundo cerebro y quise prepararle una imagen porque creo que lo primero es que entendamos lo mismo y de ahí podemos desarrollar como más ideas y llegar hasta la IA. Así que les quiero compartir una imagen solamente para hacer un poquito de historia de dónde viene esto y por qué lo queremos conectar con inteligencia artificial y no al revés. Sí, buen punto. Mientras tú haces eso, yo también les recuerdo a las personas que nos están mirando, a ellos y a ellas, que hagan sus preguntas, no tengan temor, hagan sus comentarios, no necesariamente son preguntas, pueden ser comentarios, los estamos leyendo y escuchando. Súper, ahí creo que se está viendo ya la imagen. Sí, bueno, el tema es ese, es la expansión de nuestro cerebro y esto es algo que la humanidad siempre ha buscado. Eso es lo que quería destacar con dos imágenes que traigo hoy día y de ahí no tengo más presentación. Y básicamente la capacidad de amplificarnos. Eso se ha buscado hace miles de años. Y cuando empieza a emerger este concepto del segundo cerebro, si bien fue acuñado hace poco, la necesidad de expandir el pensamiento desde un punto de vista histórico aparece ya cuando la humanidad empieza a registrar sus pensamientos. Y básicamente ahí lo que se busca como primera aproximación es poder guardar la información que nosotros íbamos capturando en el entorno. Y ahí aparece, no sé, la escritura, poder dejar registros. Eso ya vendría a ser una especie de segundo cerebro. Esto de poder dejar registros. La escritura se podría decir que es una forma de sacar la información de nuestra mente para poder recuperarla en el futuro. Entonces, libros y cuadernos fueron, en cierta forma, el primer segundo cerebro. Más adelante, y esto a mí me causa un poco de gracia, aparece algo llamado los Commonplace Books, que son cuadernos académicos o profesionales donde se guardaban citas o ideas de otros para reutilizarlas al escribir o enseñar. Entonces, ¿qué eran estos? Yo, por ejemplo, lo hago. Yo encuentro alguna cita interesante o algún concepto de un libro y empiezo a agrupar esa información bajo un paraguas. Entonces, podría ser, por ejemplo, principios de gestión del cambio. Entonces, cada vez que encuentro un principio de gestión del cambio, abro un archivo. Notion, por ejemplo, se habla que podría ser un segundo cerebro porque la gente agrupa por categoría. Esta aplicación Notion, que tiene incorporado ya también. Y pongo ahí conceptos de negocio. Entonces empiezo a agrupar ahí todos los conceptos de negocio que me interesan y los principios. Y otro podría ser conceptos de transformación organizacional, no sé, buenos hábitos,
me hago listas y eso ya es distinto a una escritura convencional, sino que aquí ya estoy agrupando información para poder utilizarla bajo ya cierto orden. Entonces aquí ya el pensamiento es un poquito más profundo, ya le estoy dando un orden. Entonces todo esto es antes de los computadores, por supuesto, que ya existían estos common placebooks, ese es el concepto, que podría ser como en la imagen pasamos de la escritura en los cuadernos, en los libros, a estos como cajoncitos donde yo estoy agrupando aquí, no sé, pues mis temas de inversiones, mis poesías, ese tipo de cosas. La evolución de eso, porque hasta ahora eran repositorios de información. Yo guardaba información desordenada en un libro, eventualmente podía tener ciertos capítulos, después tenía estos casilleros temáticos, después vino un concepto llamado fichas y tarjetas, que es lo que vemos aquí en la imagen en el muro, que está conectado ahí con unos cordeles, si se fijan. Y este se llama el sistema Zettelkasten. Este sistema, no sé si lo han visto con las películas o las series de policías, cuando empiezan como a conectar ahí a los sospechosos. Correcto. Ya. Acá lo que hay detrás también es un segundo cerebro, porque está buscando patrones, está buscando conexiones dentro de una red. Ahí pueden ser los sospechosos de un asesinato, pero podría ser cualquier otra cosa. Entonces, esta es una evolución donde ya se le está pidiendo a este sistema de información que muestre conexiones, patrones, se le pueden dar colores. Entonces, ya ahí se complejiza un poquito más el apoyo. Y luego hubo un concepto que ya estoy tirando con mi historia, el concepto llamado el Memex, que es esta especie de computadora que fue una imaginación, una persona que se imaginaba antes del computador que existía esta máquina. Entonces decía, esta máquina podría agrupar información, podría categorizar, podría hacer asociaciones. Es decir, él pensaba que esta máquina podía hacer todo lo anterior. Bueno, después llegó el computador y efectivamente ya hizo eso. Ahora, no de forma autónoma como es la IA, pero ya uno puede agruparlos, hasta antes de la IA, uno puede agrupar los archivos por un directorio, puede hacer carpeta, puede crear libros, puede hacer, recuperar información, editarla, etc. Puede escribir subdiarios reflexivos. Y bueno, y acá ya al final ya estamos acá en el segundo cerebro, que es la IA. La gran diferencia, para entender la IA con lo anterior, es que la IA ahora no solo está ordenando información, ni es un repositorio solamente donde yo puedo ir a buscar información que está ordenada, sino que también tiene capacidad cognitiva. Eso es como la principal diferencia. Que la IA tiene un grado de cognición que antes no lo habíamos visto. Ahora, para cerrar esta historia, voy a dejar de compartir. El segundo cerebro, como definición, para que de ahí partamos, luego de entender la historia de cómo la humanidad estaba buscando constantemente formas de amplificar su capacidad de razonar. El segundo cerebro nace porque nosotros como seres humanos tenemos una gran habilidad para interpretar la información que nos rodea, conectar, tomar decisiones, pero somos súper limitados cognitivamente para poder almacenar y procesar grandes volúmenes de información sin que generemos sesgos o fatiga. Entonces, todos estos sistemas aparecen frente a esa necesidad. Los volúmenes de información, el procesamiento. Para que nos quede a nosotros, algún día, hoy día la IA nos está acercando a eso, solo la función de interpretar, conectar y decidir. O sea, ese es como el contexto general del segundo cerebro y cómo la IA hoy día está generando una cuestión extraordinaria, que es básicamente liberar, y esto es lo principal de esta conversación, es liberar la mente humana de todo este trabajo automatizable, que es almacenar y procesar información, para que nosotros nos podamos dedicar a lo que tiene más valor, que es la interpretación, la conexión de ideas y la toma de decisiones. Esa es básicamente la liberación que nos está generando para poder hacer trabajo de mayor valor. Sí. Importante esto que planteas la toma de decisiones y esto de identificar patrones, ¿no? Porque de alguna u otra manera agrupar, yo creo que eso la IA de alguna manera como que nos está ayudando en eso. Una de las cosas que creo que además es como interesante es de que nos está dejando a nosotros, y esto yo creo que es súper importante que no nos perdamos, ¿no? A nosotros
no nos libera del nivel más superior cognitivo que tenemos que tener, ¿no? Y ético además. Mira, Manfred nos está preguntando, vamos a ver si lo respondemos ahora o después, dice, cuando se refieren a la interacción entre juicio humano, experiencia profesional y capacidades de la IA, pregunta Manfred, ¿la IA es una tercera variable y o apoya a las otras dos? Y pide un ejemplo si es que se lo podemos dar. No sé si lo quieres contestar ahora, Andrés, o lo contestamos después. O se contesta un poquito más adelante. Sí, yo diría que vamos avanzando con la conversación, eventualmente salir respondiendo muchas preguntas y las que vayan quedando ahí las retomamos. Consideremos esta para responderla en caso que no salga dentro de la conversación. Yo diría que sí vamos a tocar ese punto dentro de todo lo que tenemos aquí considerado conversar. Muchas gracias, Manfred. Muy bien. Entonces, importante esto de que la invitación a pensar la inteligencia artificial no es algo como que reemplaza nuestro juicio y el juicio profesional. Ya vamos a tocar algunos temas éticos que tienen que ver con esto, sino que nos ayuda a ampliar y a entender un poco mejor dentro de este contexto de mundos tan complejos y procesos tan complejos y sistemas tan complejos, información tan interconectada que a veces nos marea, ¿no? Llevando esto a la práctica, Andrés, ¿cómo dirías tú o cómo se usa en forma más concreta esta IA, este segundo cerebro, esta cointeligencia en un proceso de gestión del cambio? Sí, bueno, como mensaje general, este concepto de segundo cerebro, que hoy día la IA es la herramienta más potente, ya no es solamente son los cuadernos, si bien se pueden seguir usando para tomar apuntes y hacer conexiones, la IA va a ser lo principal, y la aplicación, que lo quiero decir, la aplicación de la IA no solo va a ser para transformación, va a ser para cualquier cosa. Entonces, ahí está el tema que se habla de los riesgos, no sé, pues en lo laboral, en los profesionales, porque hay trabajos que efectivamente la IA lo va a hacer. Eso es innegable. Ahora, las funciones que van a requerir esto de tomar decisiones, de encontrar hallazgos, eso es donde hay que prestar atención en cualquier campo del trabajo. Ahora, haciendo la bajada, dicho eso, haciendo la bajada, gestión del cambio, aplicaciones súper comunes. Yo diría que para partir entendiendo esto es que el problema en la transformación, por ejemplo, ¿para qué queremos la IA? Es para resolver un problema. Y el problema en la transformación no es la falta de información, quiero partir por eso, sino por el contrario, es el exceso de información que tenemos. Los diagnósticos pueden levantar mucha información. Si partimos como con las etapas iniciales de un proceso de transformación y del eje de gestión del cambio, aquí se puede producir un exceso de información abrumante a través de entrevistas, encuestas, talleres, relatos contradictorios. Entonces, al final, el problema que se genera acá, ante de la solución, que sería la IA, es que el consultor o el equipo a cargo de gestión del cambio se enfrenta a una sobrecarga cognitiva. Entonces, el cuello de botella que hay aquí que resolver no es el modelo de cambio, la metodología. Muchas veces las conversaciones profesionales giran en torno a eso. Oye, ¿cuál es el modelo que tú usas? ¿Cuál es el más adecuado? ¿Cuál es la metodología? Hoy día eso ya pasa a ser como una línea base, un desde, y básicamente el desafío está en la capacidad de interpretar la complejidad humana, que es lo que partíamos hablando, de la complejidad que se ve en la transformación. Entonces, en ese contexto, las aplicaciones que se le pueden dar a la IA es básicamente ayudarnos a pensar mejor. No para recordar, sino como un apoyo cognitivo. Y eso, si uno lo lleva ya a tareas, nos permitiría, por ejemplo, a nivel de diagnóstico, analizar la información. Ejemplo, yo desde la consultoría, equipos que he liderado, en general, en gestión del cambio, la mayoría son psicólogos. No todos, pero la gran mayoría son psicólogos. Eso trae un sesgo, que es el sesgo de la especialidad. O sea, si fueran médicos, traerían el sesgo de los médicos, pero son psicólogos, y los psicólogos traen un sesgo de especialidad que traería un ingeniero y así. Entonces, ese cruce, o ese análisis inicial, inevitablemente iba a estar sesgado por la especialidad de la persona. En este caso, en el cambio, el sesgo de la especialidad de la psicología se da muy fuerte. Y por otro lado es la capacidad de procesar la información. Entonces, de ahí aquí viene a resolver, viene a controlar ese sesgo de especialidad, ya que nos ayuda a analizar la información
sin ese sesgo, porque esa es una cuestión humana, nos ayuda a cruzar información. Cruzar información y encontrar patrones no es algo fácil. O sea, no se le da a todos, no se le da a todos. Entonces, nos ayuda a hacer el cruce de información, la búsqueda de patrones y el contraste de hipótesis, entre otras cosas. Entonces, al final, esto conectando un poco con la pregunta de Manfred, la IA no reemplaza el juicio profesional, sino que va a amplificar la capacidad de pensar en sistemas complejos. Ese es el contexto principal. La IA no va a reemplazar el juicio del profesional, el que va a tener sesgo, insisto. El sesgo de la especialidad, el sesgo de la experiencia acumulada, de la primera información. Hay un montón de sesgos que tenemos nosotros que tenemos que estar conscientes. Y la IA nos va a ayudar a contrarrestar eso, nos va a ayudar a pensar mejor y básicamente va a ser un aliado para que nos ayude a responder las preguntas que le vamos a hacer, a cotejar nuestras interpretaciones y por último, los que tenemos que encontrar los hallazgos finales y proponer los caminos de acción va a ser la persona. Así que la IA ahí cobra una función súper práctica de apoyo cognitivo. Creo que ahí está el fuerte de la aplicación. Y ampliar esta capacidad, ¿no? Como yo creo que a mí me hace mucho sentido la amplificación de nuestras capacidades, ¿no? Como esa imagen. Oye, Así ya, pensando en gestión del cambio, donde hay organizaciones que declaran incluso estar adscritas a un cierto modelo. Si nosotros nos guiamos y tienen incluso algunos documentos que dicen nuestra gestión del cambio la hacemos basada en tal y cual modelo, ¿no? Para no nombrar algunos, pero los clásicos, Kotter, Adcar, qué sé yo, McKinsey, qué sé yo, hay un montón. Claro, uno tendería a pensar, oye, pero es que ya con esto no necesito tanto modelo, no necesito aprender tanta metodología. ¿Cómo dialoga esto que me estás contando un poco, estas aplicaciones que tú le ves en gestión del cambio, de las que me has comentado algo, con la aplicación de modelos, cualquiera sea ella, cualquiera adscriba a la organización o cualquiera sean los modelos que a veces las consultoras desarrollan sus propios modelos, ¿sí? ¿Cómo lo ves? Sí, siendo una separación entre aplicaciones y marcos de trabajo. Bueno, como les comentaba, hay apoyo así operativo como en este tipo de cosas, como sintetizar entrevistas, que es como el equivalente a yo me escribir un mail. Sintetizar entrevistas ya es algo relativamente sencillo para una IA, o incluso detectar recurrencias o tensiones desde los relatos. Eso sin duda la IA lo va a hacer. Y, ejemplo, si hay narrativas como la resistencia, nadie va a decir me resisto al cambio. Pero si aparecen frases como estamos muy cargados o no es el momento, hemos hecho las cosas así, al final la IA te puede ayudar a detectar esos patrones sin cansarse, que es básicamente lo que hace un consultor. Entonces, dentro de esa aplicación, como de trabajo táctico, que es el procesamiento de información, ¿cuál es la relación con los modelos y las metodologías? En lo que es ese tema de modelo, metodología, ahí hay una mezcla. Por ejemplo, ADKAR es un modelo, es un marco de referencia, no es una metodología, pero ProSci sí tiene su propia metodología, que tiene etapas, actividades y herramientas. O sea, pero una distinción en que hay modelos y metodologías. Metodología es lo que usan los consultores y los modelos son marcos de referencia, como Kotter también, su fase, eso no es metodología, es un modelo de referencia. Y las metodologías usan los modelos para poder accionar el trabajo. Ahora, ¿cuál es la metodología y el modelo más adecuado? Va a depender del contexto del proyecto. Eso es como lo primero. Si es un proyecto con mucho enfoque cultural, si tiene componentes tecnológicos, el nivel de complejidad, hay varias variables, el nivel de impacto, hay varias variables que se tienen que cruzar para decir, ya, este es el modelo. Entonces, lo primero que quiero destacar es que es un error para los que están partiendo del cambio, como anotarse así como este es el mejor modelo o solo voy a aprender este y me certifico en esto y aquí ya hago todos los proyectos. Ya, eso no es así. Estoy listo. Al final, generalmente se da que es una mezcla de modelos y de enfoque metodológico que supera a medida del proyecto el que se va a requerir. Y muchas veces sale una aproximación híbrida y no es lo que estaba en el libro o en la certificación que hiciste.
Ya, ¿cómo se relaciona, dado eso, que no es simple entender eso y aplicarlo, la IA, cómo la hemos usado? Básicamente, no se trata de no saber los modelos, creo que hay que saberlos. Y si los puedes estudiar a través de una certificación, de un libro, de lo que sea, va a ser útil, porque tú vas a estar consciente de que existe el modelo, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, y eso te va a permitir tener una mejor conversación con la IA. Entonces, hay que aprender estos conceptos. No se trata de, ya no tengo que estudiar nada, hay que saber, porque la IA al final responde a lo que tú le entregas. Tú le entregas un input y te da una respuesta. Esa respuesta puede estar buena o mala, completa o incompleta. Entonces, el juicio no desaparece. Y para tener juicio hay que tener conciencia de los temas. Entonces, yo recomendaría que los que están entrando en esto del cambio, o cualquier tema, estudien lo que más puedan del tema para que puedan tener su propio juicio. Eso es como una cuestión de principios de trabajo. Para hacer inversiones, para hacer gestión del cambio, para hacer gestión de proyectos, va a ser siempre lo mismo. Hay muchos modelos, hay muchas metodologías y la IA no te lo va a entregar por sí solo. Entonces, dicho eso, la aplicación que hemos usado es poder entregarle a la IA. Hoy día existen los agentes de IA, como que hay varias configuraciones avanzadas de la IA. Entonces, tú puedes tener un agente o un proyecto de IA o un chat GPT específico, y hay distintos nombres, pero básicamente un especialista de gestión del cambio que la palabra no es entrenar, porque las IA uno no las entrena, se ocupa ese concepto, uno les entrega información de contexto. Entonces tú le podrías entregar a la IA archivos, libros, que es lo que le llaman incorrectamente entrenarlo, pero básicamente tú estás fijando un contexto a la IA de cómo operar de todos estos modelos, para que los tenga ahí a la mano y los conozca y sepa cuando tú hablas del modelo X de qué estás hablando, porque también cambia dependiendo del libro, del archivo, cómo están descritos. Entonces, la aplicación más práctica es que la IA tenga esos modelos. Igual los va a encontrar si tú se lo pides así abiertamente, pero si lo quieres como encapsular más y controlarlo, te creas tu propio ambiente, que puede ser un GPT específico, un agente o un proyecto dentro de alguna aplicación de IA. Y con ese contexto, lo más práctico es que la IA te ayude a definir cuál es la combinación más adecuada de acuerdo al contexto de tu proyecto. Ese para mí es la aplicación la conexión entre la IA, los modelos, las metodologías. Que los conozca la IA, que los conozcas tú como ser humano, porque si no estás navegando a ciegas, y que de ahí juntos, que esa es la idea, porque la idea sea tu copiloto cognitivo, juntos definan en base a las características del proyecto, que puede ser, las características son principalmente nivel de impacto, nivel de complejidad, grado de participación de los stakeholders. En base a esas tres variables, tú podrías decir, este proyecto está por acá, entonces con la IA generan la combinación de herramientas, enfoques metodológicos más adecuados. Eso es clave. Y eso es la estrategia de gestión del cambio, en otras palabras. Buenísimo. Hay dos cosas que dijiste que me quiero como, las anoté de hecho acá. Yo uso cuaderno, todavía uso cuaderno. Un segundo cerebro, un segundo cerebro. Este es mi segundo cerebro, es mi cointeligencia, es mi cuadernito y mi lápiz. El tema de esto de la amplificación de las capacidades humanas y cómo esto del juicio crítico, ¿no? Piensa, bueno, el Foro Económico Mundial en Davos, ahora entiendo que están otra vez ahí discutiendo en estas famosas habilidades del futuro, pero en enero del año pasado aparecieron como las habilidades, una de las principales habilidades del futuro, precisamente el pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento crítico como una de las habilidades que van a ser habilidades básicas al 2030. Ni siquiera una habilidad así como fantástica, como súper top si es que las tengo. Va a ser básico, considerado lo mínimo que tú tienes que tener, ¿sí? Y la otra tiene que ver mucho con, bueno, aparte del pensamiento crítico, el entender de que la cointeligencia o el segundo cerebro, ¿cierto?, amplifican tus capacidades, pero también amplifican algunas características humanas, como pueden ser, y que pueden ser en ocasiones un poco contraproducentes, como por ejemplo el miedo que y la inteligencia artificial de alguna otra manera está seteada, por decirlo de alguna manera, para amplificar nuestras capacidades. Entonces tenemos que tener harto ojo con estos temas y tenemos que ir con harto cuidado de cómo los vamos abordando y cómo los vamos incorporando. De aquí entonces quiero entrar a un tema no menor, Andrés, que tiene que ver con los límites, la ética y el rol humano y sobre todo los límites, ¿no? ¿Dónde ves tú los principales riesgos en el uso de la IA? Yo he estado, te adelanto, he estado como fuertemente posteando en mis redes, ahí viene el sesgo, también lo noté, el sesgo de especialidad de psicóloga, y efectivamente
he estado viendo casos bien que se han estado publicando, personas enamoradas de la IA, de un personaje de la IA que crean, otras que reciben terapia, incluso tengo un post que nunca había tenido tantos comentarios y tantas publicaciones, algo así como 60.000 visualizaciones, asociado a una persona que estuvo conversando con ChatGPT haciendo el acompañamiento terapéutico y que terminó suicidándose, ¿no? Entonces, ¿dónde están los límites, ¿no? Y quiero colocar esto como una pregunta súper relevante. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, el tema de los límites de la tecnología es algo que está en debate todavía, no está bien delimitado en el contexto de la IA como una solución global. Es distinto a lo que es como aplicaciones profesionales, pero a nivel global efectivamente se van a dar casos como este, desde, no sé, esto de terapias que toma la gente con la IA, relaciones, estafas. Hay varios límites que hoy día están súper difusos y ahí no tenemos la respuesta todavía de cómo se va a gestionar eso a nivel mundial. Sigue siendo todo muy emergente, la misma tecnología cambia cada 3 meses, aparece un modelo nuevo, aparecen nuevos sistemas de inteligencia artificial, nuevas aplicaciones, entonces es algo que no es muy predecible como todavía lo que es esto. Entonces, como poner restricciones hoy día, creo que no se va a poder en ese sentido. Está navegando sobre eso. O sea, eso es incertidumbre pura a nivel mundial, a nivel macro. Es incierto y hay que aceptar esa incertidumbre que generó la tecnología. Fue como cuando apareció Internet, tampoco la gente intuía muy bien hacia dónde iba a ir. Había gente que decía, no, esto va a llegar el máximo va a ser quizá el envío correo, pero pocos visionarios veían que iba a ser un sistema comercial mundial que iba a abrir industrias completas. Ya, la IA tiene un patrón más o menos similar, estamos en una etapa muy, muy inicial. Ahora, llevado esto al mundo profesional, a lo que es la gestión del cambio, a lo que es las organizaciones, yo diría que hay 2 riesgos que hay que considerar, tener presente y gestionarlo. Uno es la sobredependencia cognitiva, que en algún momento nos volvamos como no puedo hacer nada sin la IA, o todo lo que haga se lo voy a pedir a la IA. Y eso es básicamente delegar el pensamiento. Eso podría ser un error. Tomando el ejemplo de los modelos, sería pensar como, ¿para qué voy a estudiar modelos y metodología si es que la IA lo sabe? Ahí estoy delegando el pensamiento. Entonces, en ese sentido, una forma de combatir ese riesgo de la sobredependencia cognitiva es usarla ya como una segunda opinión, como un amplificador de opciones, pero no como autoridad. Yo lo he visto, que hay gente que trabajaba me manda informes o análisis que no tienen ninguna como capa humana y se nota al tiro, pues como, oye, pero esta parte no calza con la realidad organizacional. Entonces, cuando uno ve eso, ahí te das cuenta que se está delegando el pensamiento y eso se ha observado, la otra vez leía un estudio, se ha observado más en profesionales jóvenes. La gente ya de mayor edad, por la misma resistencia a la tecnología, delega menos. Entonces, el riesgo está más en las generaciones más jóvenes. Okay. ¿Qué más puede servir para esto de la dependencia? Es por generar hipótesis propias, no la consulta directa. Desde mi perspectiva, pienso que el modelo X no es el más apropiado, dame tu visión. Hay formas de hablar con la IA, pero básicamente es eso, es no pedir la respuesta absoluta, sino que sea una conversación. Una conversación que exija, y esto es para los 2 lados, que le exija tanto a la IA como al humano pensamiento crítico y pensamiento sistémico. Yo diría que esas habilidades van a ser fundamentales. El pensamiento crítico para poder cuestionar la información que uno tiene de las distintas fuentes que utiliza y lo que te dice la IA también hay que cuestionar las respuestas. Y por otro lado, la capacidad de ver todo lo que uno haga de forma sistémica. Que eso es una gran debilidad hoy día en muchos profesionales, no poder ver el sistema, las otras partes del sistema. Entonces, el mensaje para ese riesgo, yo diría que es, si la IA no puede, si yo no puedo explicar lo que la IA me dice, no la puedo usar para
para desarrollar ese tema. Ese es básicamente el concepto aquí detrás. Lo que te diga la IA, tú tienes que tener la capacidad de poder explicarlo y verlo desde distintas perspectivas. De forma crítica, por supuesto. Si no, al final estás repitiendo como una grabadora lo que te está diciendo una máquina. Ese es el riesgo uno de la aplicación a nivel profesional. Y el segundo riesgo que vale la pena mencionar es la pérdida de criterio profesional. ¿Y qué es esto? Es que básicamente nuestra experiencia y juicio se diluyan en respuestas bien redactadas. También uno podría pensar, oye, esto está bien escrito, porque la IA escribe súper bien, entonces que nosotros perdamos, sí, perdamos nuestra capacidad de juicio y la experiencia que traemos porque la IA está escribiendo mejor. De hecho, en lo que es el mundo del copy, de los escritores, los ghostwriters, los escritores fantasmas que crean contenido para redes sociales, ellos están desapareciendo, porque al final la IA está tomando ese trabajo de escritor para redes sociales. Hay toda una industria de escritores fantasmas, que son los que le escriben a otra persona. O sea, por ejemplo, una persona... Esto se repite, por eso quiero contarlo. Una persona quiere poner su marca personal en LinkedIn, pero no tiene tiempo de escribir, le paga a un escritor fantasma, a estos ghostwriters, y le escribían los posts y hacían ese tipo de trabajo. Parecido a lo que hacen los que manejan redes sociales como community manager, pero con una redacción más profesional, obviamente, si es para LinkedIn. Bueno, la IA hace eso hoy día, ya redacta. Entonces, todo lo que es redacción podría llevar sobre todo los trabajos que implica hacer informes, a pensar que ya eso es suficiente. Entonces hay un riesgo de perder el criterio profesional. Y esto lo conectaría yo de nuevo con los modelos. Siempre mantener el anclaje en modelos y marcos conceptuales, pero que uno conozca. Por eso, insisto, hay que seguir estudiando. Hay que certificarse, hacer cursos, leer, porque eso nos va a dar mayor juicio. Y mayor juicio son mejores decisiones. Exacto. Mira, hay un libro de Robin Sharma, un autor de liderazgo, que se llama El Club de las 5 AM, y ahí pone un modelo que dice... a mayor conciencia que yo tenga de cualquier tema, tomo mejores decisiones sobre ese tema y por lo tanto obtengo mejores resultados. Y acá es lo mismo. Mientras más conciencia tenga de gestión del cambio, voy a tomar mejores decisiones y voy a tener mejores resultados. Entonces, a ese modelo hoy día se le agrega la IA. Entonces se amplifica ese modelo. Estoy consciente, la IA está consciente, me ayuda a guiar mi decisión porque me va dando los patrones, me cruza información, almacena, procesa muchos datos que yo no soy capaz de procesarlos cognitivamente. Entonces la probabilidad de tener muchos mejores resultados aumenta exponencialmente. Al mismo tiempo que como la IA te saco toda esa carga, que es bien latoso al final, por estar procesando entrevistas, metiéndolo a un Excel, es trabajo tedioso, pues, es como, no tiene tanto valor porque hasta que sale el informe. Entonces, esa parte ya tú te la sacas. O sea, ya puede ser mucho más productivo. Así como efectos indirectos que sea. Ya puedo tomar no solo un proyecto, puedo tomar 3 o 4, porque tengo la IA que me está asistiendo en toda esa parte que es muy intensa en horas. Correcto. Así que diría eso, y siempre que la decisión final se tome fuera de la IA. La IA propone, pero el profesional es el que decide y responde. Al final siempre la responsabilidad, el juicio y la responsabilidad final tiene que quedar en el humano. Al menos por ahora. Uno no sabe para dónde va esto, pero por ahora... Mientras tanto. Mientras tanto, sí. Como está desarrollado hasta el minuto. Sí. Oye, lo otro, Rosy, lo otro que te quería decir, disculpa que interrumpa, es al final, no, dale. Y sobre todo en gestión del cambio, va a ser, no sé si para siempre, pero sigue siendo algo muy humano que la gestión del cambio. Y por eso los psicólogos son muy buenos y muy valiosos en el proceso. ¿Por qué? Porque se requiere confianza con las personas, se requiere manejo de emociones, conversaciones difíciles. Claro, y eso hoy día la IA no lo hace. Digo, quizás lo haga en el futuro, no lo sé, pero hoy día no lo hace. No genera eso, no genera confianza, ni manejo de emociones, ni una conversación difícil. O la genera y llega a un punto crítico. Te fijas que es un poco lo que yo te he estado contando. En los casos los posts que te comenté, que estuve publicando y comentando, y termina con un mal desarrollo. O sea, fíjate que esta persona, por ejemplo, solamente
cerrar. Esta persona que yo te comentaba que estuvo en terapia con su alter terapeuta, ¿cierto? IA, la hizo bastante bien, después se analizaron las conversaciones. Sin embargo, no fue pertinente, o sea, hay un criterio profesional que no fue aplicado porque no se lo puedes pedir, por cierto. Sí. Mira, solamente para contarte, en este librito que a mí me encanta, yo les recomiendo la primera parte, el punto número 3, dice 4 normas para la cointeligencia. Significa que 4 normas y una de ellas es, siempre te quiere dar la razón, te va a mentir porque es condescendiente y te miente, ¿no? Y no te confundas, no te pierdas, porque te va a decir lo regio, fantástico que pensaste que lo hiciste y lo más probable es de que eso no sea así. Bueno, estamos casi en el final y quiero dejar unos minutitos, igual nos queda pendiente, pero bueno, siempre hay conversación para más adelante, Andrea, así que quiero saber si hay alguien más en este día que quiera comentar, preguntar. Este es el momento, ¿sí? Este es el momento. Y aquí está Diego. Diego Dede dice, la inteligencia artificial propone, el profesional dispone. Actualización del dicho. Muy bien, excelente Domingo. Qué bueno. Lo vamos a anotar, lo voy a anotar en mi cuaderno de segundo cerebro. Muy bien, la inteligencia artificial propone, el profesional dispone. Me gustó. Ilis Bermúdez Dicenso dice, ¿cuál sería tu recomendación en el caso de que el modelo de la IA no está entrenada en algún tema particular? O se entrenará en otro país o en otro idioma y genera respuestas incorrectas o incompletas por la falta de validación o confianza inadvertida en la IA y falta de conocimiento por parte del humano. Hoy en día se están observando muchas demandas a consultores que utilizan solo IA en sus informes con falta de ética. Mira, buen punto, el que nos comenta IA. Sí. Yo no sé si tienes una recomendación, Andrés, específico para darle a Ilis. Ilis creo que era el nombre. Sí, puedo dar una respuesta desde lo que está dentro de mi alcance, que no es lo técnico. Los sistemas de los LLM, como ChatGPT, Claude, Copilot, no Perplexity es un buscador que tiene una guía por debajo. Esos sistemas son estadísticos y funcionan en base a probabilidades. Es una cuestión matemática súper compleja, que es lo técnico. Y fueron entrenados y conceptualmente funcionan como una máquina que entra a una librería. Como imagínense que entra a una biblioteca y tú le dices, oye, estoy trabajando en gestión del cambio, entonces tú le acotas ahí el tema. Entonces, de la librería que tiene infinidad de temas, él se va a ir a lo que conoce, a lo que está al alcance dentro de gestión del cambio, que es los accesos a información que tiene ahí. Y por probabilidad va a buscar la mejor respuesta. Ahí tiene un algoritmo, que yo no sé nadie sabe cómo funciona bien ese algoritmo, pero básicamente en base a eso te da la respuesta que debiese ser más acertada. Es algo probabilístico, no es determinístico. Entonces, por eso es tan importante que el humano tenga juicio. De hecho, les quiero mostrar aquí quiero compartir algo muy breve, porque toca lo que tú decías, Rosy, de que la IA miente y la IA... sí, es condescendiente, totalmente. La IA es personalizable. Los sistemas, GPT, Claude, y uno le puede dar ciertas instrucciones. Entonces, hay una instrucción, es tan importante ese tema que esto se sugiere agregar a tu GPT. A partir de ahora, no afirmes simplemente mis declaraciones ni asumas que mis conclusiones son correctas. Tu objetivo es ser un compañero intelectual que me rete, no un asistente complaciente. Cada vez que te presento una idea, haz lo siguiente. Y se le empiezan a dar una serie de principios. Analiza mi supuesto, qué estoy dando por hecho que podría ser no cierto, proporciona contraargumentos, qué diría un escéptico, y se le dan aquí ciertas restricciones, ofrece perspectivas alternativas, de qué otra manera podría marcarse, interpretarse, y esto se personaliza para que siempre piense así, de modo que no te diga siempre, perfecto, adelante, estoy de acuerdo. Maravilloso, qué buena idea. Claro, y le agregas pensamiento crítico, básicamente con esa instrucción que tiene cinco restricciones, le agregas pensamiento crítico, eso es lo que le suma para controlar un poquito ese riesgo de que todo te diga que sí. Y lo último que quería decir con respecto a esa consulta es la forma de conversar con la IA. Hay estructuras que son los prompts, se llama prompts engineering, como ingeniería de prompts. Y lo que es la ingeniería de prompts,
que es un mundo bien profundo. A nivel, lo más simple es que hay ciertos elementos que siempre hay que darle para que la IA sea más precisa. Ya, primero, personalicen la IA con esto que les mencionaba yo. Si lo quieren, después se los enviamos para que lo copien y lo peguen. Las restricciones. Pero a la IA siempre hay que darle contexto antes de pedirle algo. Hay que darle un rol para que sepa si quieres que sea un consultor, un coach. Hay que darle un rol. Así, actúa como un, ¿se han visto eso? Actúa como un consultor experto y hace darle rol. Hay que darle un objetivo, que es lo que tú quieres lograr, describirle la acción y el formato de respuesta. Y eventualmente el resultado que quieres lograr. Al menos con eso ya tienes una estructura de prompts. Entonces, eso ya te ayuda a encuadrar las respuestas que te va a dar. Y eso recién es el inicio de una conversación. Y ahí tú empiezas a conversar y a iterar y a cuestionar lo que te dice porque encuentras que hay incoherencia. Ahora, ¿cómo encuentras que hay incoherencia en su respuesta? Tienes que tener conciencia del tema. Si no, te va a pasar por encima y tú no vas a poder decir nada. Como, vale, te creo. Y ahí están los problemas de falta de criterio profesional o el juicio humano para poder discriminar de qué es real, qué no es real. Al final, eso lo va a dar el humano. Correcto, correcto. Bien importante, ¿no? Quiero solamente comentar esto que decías tú de cómo interactúa con los modelos. Comentar, bueno, en el MAO, que dicho sea de paso, como decía muy bien Marcela, este webinar está en ese contexto, ¿no? El diplomado que tengo el gusto de dirigir en la Universidad de Chile. Nosotros revisamos modelos, un montón de modelos, y me gusta siempre, le digo siempre a los alumnos, piensen en que ustedes están con una caja de herramientas. Cada cosa que ven, cada formulita, y no nos casamos ni con los modelos ágiles, ni con los modelos clásicos, los vemos un poco de todo, más que una certificación, lo que nosotros buscamos es entregar una serie de herramientas y ir desarrollando lentamente y entregando algunos elementos para que los alumnos y alumnas vayan desarrollando criterios que les permitan el día de mañana utilizar y seleccionar las mejores herramientas. La IA, como planteaba Manfred, es un buen compañero, es un buen colega. No reemplaza en caso alguno el trabajo, y aquellas consultoras que decía la persona que nos escribió y que me pareció bien loco, qué terrible, ¿no? Trabajos de consultores que se entregan a clientes y que se los tiran para atrás porque están hechos con inteligencia artificial. Bueno, ya sabemos de una gran, importante consultora chilena en que esto fue un informe al exterior y que esto ocurrió. O sea, eso es un despropósito, ¿no? Y aquí es donde los temas éticos y de límites son tan importantes, ¿no? Así que quiero agradecer todos los tips que nos entregaste, Andrea, así que te los voy a cobrar, porque probablemente ahí el área de marketing después les manda un agradecimiento, un recordatorio a todas las personas que se inscribieron en este masterclass. Así que si nos quieres mandar esos tips como seguimiento, bienvenido. Quiero también invitar, sí, muchas gracias, lo vamos a hacer seguimiento a eso. Quiero darte las gracias, Andrés, por tu generosidad, siempre muy generoso con tus reflexiones. Yo lo paso muy bien contigo en las etapas previas también antes de estas conversaciones, en que vamos pimponeando, se nos ocurren cosas y realmente ya, conversémoslo ahí, dejémoslo ahí abierto a conversar con los alumnos. Quiero agradecer las preguntas también de las personas que participaron hoy día, Manfred, Ilis y algunos otros que probablemente hayan hecho preguntas, y por supuesto que estas son conversaciones abiertas, estamos aprendiendo todos por supuesto nuestros canales, el de Andrés, el mío, el de la universidad, están abiertos, estamos ambos en LinkedIn, somos bastante activos, así que invitados todos y todas a seguirnos en las redes también, y por supuesto a solicitar información del diplomado. Nosotros encantados le hacemos llegar el brochure y toda la información que necesiten para saber cuáles son los elementos que estamos entregando. Mira, ahí están llegando algunas felicitaciones, Andrés. Manuel Orrego desde LinkedIn dice, muchas gracias, interesante la conversación. Muchas gracias, Manuel. Ya estamos llegando al fin.
De parte de U Ejecutivo, le damos las gracias a Rosa Osorio y a Andrés Zaneta por habernos acompañado esta tarde y los dejamos a todos invitados a conocer nuestra oferta de diplomado y seminarios 2026 en www.uejecutivos.cl, a seguirnos en Instagram, @uejecutivos, y entérate de nuestras próximas actividades. Gracias a todos por su asistencia y participación y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Ana María y todos los que nos ven. Adiós, hasta la próxima. Nos vemos, que también. Chao, chao. Chao.